Para las personas que estáis muy arrepentidas de decisiones que habéis tomado en el pasado y que luego salió mal o no os gustó lo que es el resultado en base a esa decisión, os tengo que decir que madurar es equivocarse. Además, madurar es aprender sobre lo equivocado. No hay que castigarse por tomar decisiones equivocadas, porque uno toma una decisión en base a lo que sabe en ese momento, con el conocimiento que tiene en ese momento, y generalmente se toma una decisión con la mejor intención. Pero hasta que no pasa el tiempo, no se sabe si la decisión ha sido correcta o equivocada. Muy buenas. Os doy la bienvenida a mi programa podcast Caivalia, episodio número 34, por título Pasado pisado, pero bien pisado. Todo el mundo tiene un pasado, mejor, peor, maravilloso, desastroso. Todo el mundo tiene un pasado. Y en base a ese pasado, generalmente y sin querer, nuestra mente hace sus propias perspectivas y saca sus propias conclusiones en el presente y, cómo no, lo que es peor aún, en el futuro. El pasado pasó, queda atrás y cada vez que nos duele algo y lo recordamos, aparte de recordar el hecho, también recordamos el dolor. Las malas experiencias del pasado nos hacen conjeturar sobre las experiencias que estamos viviendo en un presente y nos hacen como profetizar aquello que puede ocurrir en un futuro. Lo malo de conjeturar, lo malo de profetizar, es que nos despista mucho del presente, del aquí, del famoso ahora. Y sí que es cierto que eso genera a la mente un falso vivir constante, porque tenemos la mente ida. Y en ese ida, tener la mente ida, no nos deja verdaderamente estar en una función de calma, en un estado de calma, perdón, en un estado de quietud y de concentración. Entonces ocurre que en las circunstancias del presente nos bloqueamos y no tenemos esa capacidad de resolución del conflicto, del momento, de lo que esté sucediendo en el momento presente. Sin querer nos vamos al pasado o sin querer nos vamos al futuro. Cuando titulo este podcast Pasado pisado, me refiero a que aprendas de él. No quiero decir que lo olvides. Hay cosas del pasado que no se pueden olvidar y hay otras cosas del pasado que no se deben olvidar. Sin querer, hay mentes que son victimistas. Y repito, para que nadie se ofenda y para que aprendamos a escuchar, he dicho sin querer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Es que no salgo de una y me meto en otra? Eso es victimización. Que sí, que seguramente tengas razón y seguramente vas con cuidado y aún así metes la pata, te equivocas o no metes la pata y no te equivocas, pero las cosas te salen mal. Entonces, una mente que piensa así, aunque tenga razones y motivos para ello, debe de cambiar el pensamiento y salir de ¿por qué a mí? Y cambiar y hacer la pregunta en plan de ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué he hecho esto? ¿O por qué me ha pasado? Las preguntas del por qué y para qué son tremendamente transformadoras. Las mentes han de pararse a pensar porque la culpa te paraliza. Sin embargo, cuando estás en el por qué y en el para qué, es un aprendizaje que te transforma y te ayuda a avanzar. Lo que voy a decir no es para que tengáis una excusa, sino más bien para que tengáis un motivo de querer pisar vuestro pasado. ¿Por qué? Porque tú ahora no eres la misma persona que tomó esa decisión en el pasado.
La persona de ahora es una persona que sabe más. Tienes otro tipo de conciencia, tienes otros recursos y otra madurez emocional. Y si en tu interior está pensando, pues yo creo que no, que no tienes esa conciencia, ni ese recurso, ni esa madurez, sí tienes ahora la capacidad de decidir poder tener esos cambios en ti. Y si estás escuchando este podcast, es porque ha llegado tu momento. Os habla una experta en sufrimiento y os puedo asegurar que el pasado puede tener doble filo, tipo, puede convertirse en tu prisión y en tu amargura constante, o puede convertirse en tu propia escuela de la vida para poder transformar, ser resiliente y hacer, no sé, hay quien le llama magia, alquimia, ese despertar de conciencia con respecto a todo lo vivido. Es muy importante que los errores de tu pasado no definan el valor que tienes en tu actualidad. Por lo que he dicho hace un rato, entra un bucle, se me fue. Quiero decir, realmente puedes elegir si tu pasado es una escuela de la vida para aprender o si tu pasado se convierte en prisión. Como decía una canción, libérate. Vale, Sabrina, que este podcast es muy denso. Venga, vamos a ver, al meollo del asunto. ¿Y cómo piso mi pasado o cómo mejoro mi pasado o cómo puedo vivir mejor en el presente? Bueno, pues como he dicho al principio de este podcast, lo primero es pensar el por qué y el para qué y qué puedo aprender de esto que estoy viviendo. Luego, otro asunto sería autoconcienciarte y perdonarte a tu propia mente en el sentido de hice lo mejor que pude con lo que sabía o con lo que tenía en ese momento o como pude hacer dada la circunstancia. Es que a veces no hay más y el autoperdón es muy importante en este sentido para poder superar cosas del pasado con lo que respecta a nuestras propias acciones. Con lo que respecta a tengo un pasado que me han hecho daño a mí y han sido acciones de otras personas hacia mí, en ese sentido, igualmente son las mismas preguntas. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Vale? Y, por supuesto, poner límites y no permitir que eso se vuelva a repetir. Los límites son muy importantes porque es una manera de hacernos respetar, de hacernos valer a nuestro propio ser, porque si los demás no nos respetan, no nos valoran y no nos... En ese sentido, la primera persona que lo tiene que hacer es uno mismo. No nos engañemos, no esperemos a recibir lo que creemos que merecemos de los demás. Tenemos que dárnoslo nosotros mismos. Hay cosas del pasado que son tan pasado, que parecemos arqueólogos desenterrando ese pasado, trayéndolo al presente y reviviendo el dolor, reviviendo el recuerdo y nunca salimos de ahí. Y bueno, es un medio chiste. Yo no quiero ser arqueóloga de mi pasado, me gustaría más ser arqueóloga de mi futuro y, cómo no, perfectamente y mucho mejor y más sabroso, arqueóloga de mi presente, buscar esos momentos en los que estás disfrutando de un modo consciente de cada momento en el presente. ¿Por qué digo tanto pasado pisado? Tenemos que pensar una cosa. No debemos de vivir en ese pasado, nunca, aunque el pasado haya sido el mes pasado, la semana pasada o algo de ayer. No, presente, presente y presente. Y para terminar, por si acaso os habéis perdido, os voy a repetir los tips. El primero, el pasado
no se trata de borrarlo ni de olvidarlo, sino aprender de él, quitarse las culpas y ese aprendizaje hacerlo de una forma transformadora y enriquecedora. No sentir la culpa del error, de haberse equivocado. Y recuerda que tú no eres la misma persona hoy que lo fuiste ayer, antes de ayer o hace unos años. Perdónate y avanza. Es muy importante que el pasado lo veas como una escuela de la vida para aprender y que no seas o vivas en prisión. Libérate. Y hasta aquí. Muchas gracias a todo el mundo. Pulgar arriba o like, comparte y escríbeme en comentarios. Pasado, pisado. Gracias y de corazón a corazón, hasta pronto.